Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry, Andrés Zapata, Zairo Anillo y Edwin Solórzano. Hoy continuamos explorando bestiarios, pero esta vez acercándonos a ese tipo de construcciones literarias desde la perspectiva de autores como Marcel Cho, Franz Kafka, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Fragmentos del texto Petronio, novelista, tomado del libro Vidas Imaginarias de Marcel Cho. Nació en los días en que saltimbanquis vestidos con trajes verdes hacían pasar a cerditos amaestrados por aros de fuego, cuando porteros barbudos, con túnica cereza, desgranaban legumbres en una bandeja de plata delante de los mosaicos galantes a la entrada de las quintas, cuando los libertos, llenos de sestercios, maniobraban en las ciudades de provincia para obtener cargos municipales, cuando los rapsodas, a los postres, cantaban poemas épicos, cuando el lenguaje estaba relleno de vocablos de ergástulo y de redundancias ampulosas venidas de Asia. Su infancia transcurrió entre elegancias como esas. No se ponía 2 veces seguidas una lana de tiro. Las comidas estaban compuestas por cosas delicadas e inesperadas, y los cocineros variaban sin cesar la arquitectura de las vituallas. Así, Petronio vivió blandamente, pensando que hasta el aire que aspiraba había sido perfumado para su uso. Cuando hubo llegado a la adolescencia, luego de haber encerrado su primera barba en un cofre ornado, comenzó a mirar alrededor de él. Un esclavo cuyo nombre era Ciro, que había servido en el circo, le enseñó cosas desconocidas. Petronio era pequeño, negro y visqueaba de un ojo. No era de ningún modo de raza noble. Tenía manos de artesano y un espíritu culto. De ahí que le fuese placentero darles forma a las palabras e inscribirlas. Conoció entonces a gladiadores bárbaros y charlatanes de feria, hombres de miradas oblicuas que parecían echar el ojo a las legumbres y descolgaban pedazos de carne, niños de cabellos rizados que paseaban a senadores, viejos parlanchines que discurrían sobre los asuntos de la ciudad en las esquinas, lacayos lascivos y rameras advenedizas, vendedores de frutas y patrones de albergues, poetas lamentables y sirvientas pícaras, sacerdotisas equívocas y soldados errantes. Fijaba en ellos su ojo visco y captaba con exactitud sus modales y sus intrigas. Ciro lo llevaba a los baños de esclavos, a las celdas de las prostitutas y a los reductos subterráneos donde los figurantes de circo se ejercitaban con sus espadas de madera. A las puertas de la ciudad, entre las tumbas, le confió las historias de los hombres que cambian de piel, que los negros, los sirios, los taberneros y los soldados guardianes de las cruces de tortura se pasaban de boca en boca. Alrededor de los 30 años, Petronio, ávido de esa libertad diversa, comenzó a escribir la historia de esclavos errantes y disipados. Se dice que cuando acabó los 16 libros de su invención, mandó llamar a Ciro para leérselos, y que el esclavo reía y gritaba muy fuerte, golpeando sus manos. En ese momento,
maquinaron el proyecto de llevar a la práctica las aventuras compuestas por Petronio. Ciro y Petronio cargaron un poco cada uno el pequeño saco de cuero que contenía sus enseres y sus denarios. Durmieron a la intemperie, junto a los túmulos de las cruces. Vieron brillar tristemente en la noche las pequeñas lámparas de los monumentos fúnebres. No se sabe si volaron. Fueron magos ambulantes, charlatanes de campaña y compañeros de soldados vagabundos. Tuvieron jóvenes amigos traidores a los que amaron y que los abandonaron en las puertas de los municipios, quitándoles hasta su último as. Se entregaron a toda clase de desenfrenos con gladiadores evadidos. Petronio aterrorizaba a los viajeros con su ojo opaco y su negrura que parecía maliciosa. Desapareció una noche. Ciro pensó que lo encontraría en una celda roñosa donde habían conocido a una ramera de cabellera enredada, pero un carnicero ebrio le había hundido una ancha hoja en el pescuezo cuando yacían juntos a campo raso en las losas de una sepultura abandonada. Escuchábamos el cuento Petronio de las vidas imaginarias de Marcel Schwab. Este texto de 1896 es uno de los precursores de una modalidad de bestiario en la que en lugar de seres fantásticos aparecen las vidas de personajes infames. Este tipo de bestiario parodia a las enciclopedias de hombres y mujeres ilustres. Su gracia consiste en imaginar vidas que, por su extravagancia, marginalidad o genio, merezcan ser contadas. El trabajo de Schwab dio lugar a obras posteriores, como los retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes, publicados por entregas entre 1911 y 1925. Más tarde, Jorge Luis Borges utilizaría la misma modalidad en su Historia Universal de la Infamia en 1935. Y ya a finales del siglo XX, como un buen epítome de la modernidad, un fanático del argentino, Roberto Bolaño, practicaría este género de bestiario de hombres en la literatura nazi en América, publicado en 1996. El Petronio de Schwab, inspirado en el autor de El Satiricón, abandona su vida de ciudadano romano para practicar los vicios que había narrado en su libro. Por supuesto, se trata de una ficción biográfica. Otros de sus personajes no tienen una correspondencia en la realidad, con lo que su vida entera de criminal, impostor o poeta sale de su inanidad debido a la prosa con la que Schwab la esculpe. Así pues, Schwab, con sus vidas imaginarias, inventó, sin saberlo, un subgénero literario caracterizado por la brevedad y modestos objetivos que, sin embargo, ya ha pasado a integrar el canon literario debido a la buena prosa de sus artificios biográficos. En esta oportunidad, el acercamiento es al bestiario de Kafka. Ese es un texto que en principio partió de una decisión del autor. Kafka le expresó a Martin Buber en una carta en el año de 1917 su deseo de publicar 2 relatos que fueron Informe para la Academia y Chacales y Árabes, ambos pues con esa percepción parabólica entre lo sutil demoníaco y lo animalesco, como un instinto primario que se oculta en la naturaleza humana y que Kafka trabaja de manera precisa. El hecho es que tiempo después se realizó una edición completa de diversos relatos de Kafka que tuvieran como leitmotiv la presencia de animales, bien fuera a un nivel literal, simbólico o fantástico. El lector asiduo de Kafka recordará textos como El nuevo abogado, El buitre o el desconcertante Preocupaciones de un jefe de familia. Sobre el primero, Kafka juega como siempre con el absurdo. Aparece Bucéfalo, el caballo que Filoneico de Tesalia le regaló al padre de Alejandro, Filipo II de Macedonia, y que luego el conquistador domesticó ocultando su sombra, que era la causante del brío que le daba miedo al caballo. Aparece en el relato de Kafka como un abogado que por su condición de caballo se encuentra en una difícil situación dadas las condiciones de su naturaleza casi mitológica
en plena modernidad y recintos burocráticos. Como todo en Kafka, nada es previsible o conjetural. Sin embargo, el cuento que más me llamó la atención de ese bestiario es el que hace mención de la pequeña bestia fantástica llamada Odradek. Considero necesario escucharlo y tratar de entenderlo. Es un cuento bastante particular. Las preocupaciones de un padre de familia, de Franz Kafka. Algunos dicen que la palabra Odradek procede del esloveno y sobre esta base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra. Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista, tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito al que está fijado otro en ángulo recto. Con ayuda de este último por un lado y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas. Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una figura más razonable y que ahora está rota. Pero este no parece ser el caso. Al menos no encuentro ningún indicio de ello. En ninguna parte se ven huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido. Aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí, y no es posible dar más detalles porque Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar. Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se deja ver durante meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño. ¿Cómo te llamas?, le pregunto. Odradek, me contesta. ¿Y dónde vives? Domicilio indeterminado, dice y se ríe. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena como el crujido de hojas secas y con ella suele concluir la conversación. A veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho. En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha desgastado. Y este no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No parece que haga mal a nadie, pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda sobrevivir. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. En esta ocasión hablaremos de El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. Este libro es producto de la vasta cultura y la asombrosa erudición del autor, una obra que es atractiva y peculiar ya que es una especie de bestiario moderno en el que se recoge gran parte de los seres extraños
que ha engendrado a lo largo del tiempo y el espacio la fantasía de los hombres. Por las páginas del libro de los seres imaginarios desfilan, provenientes de muy diversas fuentes, cuyo lenguaje transmuta y enriquece el inimitable estilo del maestro argentino, desde las criaturas alumbradas por las numerosas mitologías y doctrinas que han formado durante siglos los sueños, deseos y miedo de los hombres, ya sea el basilisco, el centauro, el uroboros o las valquirias, hasta las engendradas por autores como Lewis Carroll, Kafka, Wells o Flaubert. En el libro de los seres imaginarios, Borges llena de vida a los viejos relatos que han sido olvidados con el pasar del tiempo, y por otro lado demuestra que a pesar de que estos seres provienen de relatos de diversas culturas, todos son creados por el imaginario humano, el cual es dominado bien sea por los deseos o los temores a estas mismas criaturas. Borges no solo bebe de la fuente de las diferentes mitologías del mundo para crear su grupo de seres fantásticos. El autor nos presenta algunas figuras imaginarias que alguna vez habitaron en la mente de otros escritores. Kafka, por ejemplo, soñó con una criatura que tenía una gran cola de muchos metros, parecida a la de un zorro. Este animal tenía algo de canguro y un poco de humano. Un ser que dentro del imaginario del autor checo no debía ser domado, sino que buscaba dominar. A lo largo del libro se puede leer acerca de todo tipo de seres, desde los más bondadosos e inocentes y otros que habitan en el lado más oscuro de nuestras creencias. Es el caso del Nes-Nas, un ser que tiene un ojo, una mejilla, una mano, una pierna, medio cuerpo y medio corazón, y que según lo relatado, fue forjado por la imaginación de Flaubert. Además, a este ser se le atribuye el comercio entre los seres humanos y los demonios. Se cree también que una especie del Nes-Nas con alas de murciélago habita en los confines de China. El lector puede navegar por el libro y hundirse o emerger en las profundas aguas de lo insólito. La ternura y el espanto afloran en cada uno de los seres imaginarios que el autor de tantos poemas y cuentos memorables detalla con su habitual estilo ajustado y erudito. A los que les gusta llorar en cada rincón de la casa les resultará simpático el squonk, un ser que sufre de terrible tristeza y se le reconoce por un llanto quedo y persistente. Un ser tan sensible que es capaz de deshacerse en lágrimas cuando tratamos de meterlo dentro de una bolsa. Se podría agregar un ser imaginario más a la larga lista de seres fantásticos, y es el propio Borges. De esta manera se cerraría el círculo en el gustoso estilo del escritor argentino que murió en Ginebra en 1986, esperanzándose tal vez con ser registrado en el extraño bestiario de los escritores ciegos que veían más allá de la luz de las palabras. A continuación escucharemos el relato titulado Un animal soñado por C.S. Lewis, incluido en el libro de los seres imaginarios de Borges. Un animal soñado, por C.S. Lewis. Del libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. El canto era fuerte ya, y la espesura muy densa, de manera que no podía ver casi a 1 metro delante de él cuando la música cesó súbitamente. Oyó un ruido de maleza que se rompe. Se dirigió rápidamente en aquella dirección, pero no vio nada. Había casi decidido abandonar su búsqueda cuando el canto recomenzó un poco más lejano. De nuevo se dirigió hacia él. De nuevo el que cantaba guardó silencio y lo evadió. Llevaría más de 1 hora jugando a esta especie de escondite cuando su esfuerzo fue recompensado. Avanzó cautelosamente en dirección a uno de estos cantos fuertes y vio, finalmente, a través de las ramas floridas, una forma negra. Deteniéndose cuando dejaba de cantar y avanzando de nuevo, con cautela, cuando reanudaba el canto,
Lo siguió durante 10 minutos. Finalmente, tuvo al cantor delante de los ojos, ignorando que era espiado. Estaba sentado, erecto como un perro, y era negro, liso y brillante. Sus hombros llegaban a la altura de la cabeza de Ransom. Las patas delanteras, sobre las que estaba apoyado, eran como árboles jóvenes, y las pezuñas, que descansaban en el suelo, eran anchas como las de un camello. El enorme vientre redondo era blanco, y por encima de sus hombros se elevaba, muy alto, un cuello como de caballo. Desde donde estaba, Ransom veía su cabeza de perfil. La boca abierta lanzaba aquella especie de canto de alegría, y el canto hacía vibrar casi visiblemente su lustrosa garganta. Miró maravillado aquellos ojos húmedos, aquellas sensuales ventanas de su nariz. Entonces el animal se detuvo, lo vio y se alejó, deteniéndose a los pocos pasos sobre sus 4 patas, no de menor talla que un elefante joven, meneando una larga cola peluda. Era el primer ser de Perelandra que parecía mostrar cierto temor al hombre. Pero no era miedo. Cuando lo llamó, se acercó a él, puso su belfo de terciopelo sobre su mano y soportó su contacto. Pero casi inmediatamente volvió a alejarse. Inclinando el largo cuello, se detuvo y apoyó la cabeza entre las patas. Ransom vio que no sacaría nada de él, y cuando al fin se alejó, perdiéndose de vista, no lo siguió. Hacerlo le hubiera parecido una injuria a su timidez, a la sumisa suavidad de su expresión, a su evidente deseo de ser para siempre un sonido y solo un sonido en la espesura central de aquellos bosques inexplorados. Ransom prosiguió su camino. Unos segundos más tarde, el sonido empezó de nuevo detrás de él, más fuerte y más bello que nunca, como un canto de alegría por su recobrada libertad. Las bestias de esta especie no tienen leche, y cuando paren, sus crías son amamantadas por una hembra de otra especie. Es una bestia grande y bella, y muda, y hasta que la bestia que canta es destetada, vive entre sus cachorros y está sujeta a ella. Pero cuando ha crecido, se convierte en el animal más delicado y glorioso de todos los animales y se aleja de ella, y ella se admira de su canto. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica. Los biógrafos de él dicen que esto fue pura casualidad porque su padre se dedicaba a la diplomacia y falleció el 12 de febrero de 1984 en Francia como consecuencia de un cáncer. Julio Cortázar es autor de los libros, entre muchos, como Rayuela, publicado en 1963, Historias de Cronopios y de Famas, 1962, Modelo para Armar, 1968, y Bestiario, 1951, que fue publicado por la editorial Sudamericana. Este libro es el del que hablaremos hoy, de Bestiario. Se compone de 165 páginas, 8 cuentos en total, los cuales Cortázar tituló como Casa Tomada, Carta a una señorita en París, Lejana, Diario de Alina Reyes, Ómnibus, Cefalia, Circe, Las puertas del cielo y Bestiario. Si uno se pone a hablar de este libro, por ejemplo, de un cuento particular de Casa Tomada es un miedo latente que sienten dos hermanos de la burguesía argentina, los cuales empiezan a oír ruidos en su casa y empiezan a perder lugares comunes como la biblioteca y la sala y en fin, varios así. La crítica, los que han estudiado la obra de Cortázar,
se han atrevido a decir que esta de alguna manera era la postura antiperonista que tenía el autor en contra del gobierno de ese entonces de Juan Domingo Perón, que gobernaba en la Argentina, y precisamente pues también porque Cortázar salió hacia Francia ese año, y otros críticos se han atrevido a hacerle esta pregunta al autor y él no ha negado esa intención con este cuento, pero se ha manifestado que surgió luego de una pesadilla. O otro libro como Carta a una señorita, donde el personaje, esto sin hacer mucho spoiler, para que se acerquen a este maravilloso libro y lo lean, sin hacer mucho spoiler, es un personaje que cada cierto tiempo está vomitando conejos. Y es ese miedo latente a que sea descubierto por los vecinos del lugar donde vive. Entonces se ve obligado a guardarlos en armarios y en su propia habitación. O también otro de esos textos que a mí personalmente más me gustó, se titula Circe, que es la historia de Dalia, una mujer que pierde a todos sus novios de la manera más extraña. Y entonces parece como una superstición de que todos los hombres que van a ser novios de Dalia pues van a morir. Y ahí está pues Mario, que es la historia que se narra. Como conclusión, sacado de la página clave de libros, se dice que una de las virtudes de Cortázar consiste en alterar el significado ordinario de las palabras y conceptos, incluso alterar también lo que comprendemos como real e irreal, generando un verosímil narrativo de lo fantástico. En ese sentido, el autor consideraba que lo fantástico es un sentimiento y una forma de ver y transitar la vida donde lo real y lo irreal no pertenecen a dos mundos distintos, sino que conviven entre sí. Escucharemos ahora un fragmento del cuento Carta a una señorita en París, en la voz de Edwin Solórzano. Fragmento del cuento Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño como un conejillo de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano. Le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquilleante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos explorando bestiarios. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.